porque el bienestar de Sopó también se escucha. Esto es A Su Salud, en la mañana. Esto es A Su Salud, espacio de la mañana en el que hablamos sobre la salud de los soposeños a través de recomendaciones, a través también de varias, pues todas esas recomendaciones justamente o tips que llegan enfocados en la prevención. Eso es lo que queremos hacer desde la mañana de Sopó FM y desde esta sección de A Su Salud, y es prevenir, generar prevención y dar información de interés para todos los soposeños. Este viernes 26 de junio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, algo que tiene que ver muchísimo con la salud mental y que vamos a abordar también a través de la visita de nuestra invitada, que es Catherine Casas. Catherine es psicóloga, hace parte del equipo de trabajo de Sanamente, y Sanamente es la estrategia municipal para el cuidado de la salud mental, y por eso íbamos a hablar sobre este tema y también sobre todo, como lo he venido diciendo, para hablar desde la prevención y también para conocer un poco sobre las rutas, las formas en las que pueden ser atendidos diferentes casos aquí en el municipio de Sopó. Catherine, bienvenida a la mañana. ¿Cómo va todo? ¿Cómo está? Buenos días, Juli. Buenos días, compañeras. Todo súper bien. Hoy vengo sola porque mis compañeras se encuentran precisamente en una charlita, una capacitación sobre el código dorado, que ya después de pronto en nuestro programa de Sanamente les contaremos cómo nos fue, qué nos dijeron, pero en resumen es un código que se está, digamos que hoy lanzando oficialmente, donde se exige, podría decir yo así, la atención en salud mental prioritaria. Es decir, ya uno no, sino en general, el sistema de salud no se puede negar a una atención en salud mental, sino que es una prioridad desde ya. Perfecto. Y recuerde que Sanamente llega cada 15 días los martes en la tarde aquí a Sopo FM, así que muy seguramente en próximos programas vamos a conocer un poco más sobre toda esta estrategia. Kate, hablamos entonces sobre el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, pero quiero que empecemos, o de sustancias psicoactivas, si lo podemos empezar hablando de esa manera. ¿Podríamos de alguna manera contarle a los oposeños qué son sustancias psicoactivas o qué tipo de sustancias son las que están consideradas como sustancias psicoactivas, Kate? Bueno, las sustancias psicoactivas son toda sustancia que genere alguna alteración en el sistema nervioso del ser humano. Entonces, entre ellas ya conocemos algunas, las no conocidas o no identificadas oficialmente por muchas personas está el alcohol, que pues creemos que está un poco normalizado el consumo de alcohol, pero también hace parte de las sustancias psicoactivas. El vapor ya también se está identificando como una sustancia psicoactiva, si bien no tiene una alteración, pues, en el sistema nervioso frente a que tú veas a una persona que consume vapor y lo veas, no sé, ido o en una sobredosis o algo así, pues sí termina siendo una sustancia, pues sí que genera muchas cosas en el cuerpo negativas, claramente. Exacto. Mire que creo que, por ejemplo, el hecho de consumir alcohol ha sido normalizado socialmente, incluso asociado, por Ujú. ejemplo, a celebraciones deportivas como lo que estamos viviendo en este momento con el Mundial de Fútbol, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta porque de pronto a veces esa normalización hace que no nos demos cuenta de que, pues, precisamente también, pues, se está generando una adicción a veces desde muy temprana edad. Kate, hablando de eso y empezando también con el tema del alcohol, obviamente ya vamos a hablar sobre más temas, pero me parece muy interesante conocer algunos datos sobre el uso del alcohol, por ejemplo, en jóvenes y en adolescentes en nuestro país. Y hay un promedio que de hecho es bastante alarmante. Sobre los 11 o 12 años, un niño empieza a consumir alcohol en Ujú. Colombia, y es por lo general suministrado por sus propios padres o familiares. ¿Qué pasa en el cerebro de un niño cuando empieza a consumir alcohol muy temprano, Katy? Bueno, pues claramente sí lo que dices, Juli, pues culturalmente me atrevería a decir que uno dice, ay, bueno,
es un sorbito de cerveza, eso no pasa nada. Y aquí en la casa. Y acá en la casa, y yo prefiero que sea acá en la casa y no con los amigos, por allá quién sabe en dónde, acá está más seguro con el papá. Excusas ahí. Sí. Entonces encontramos pues efectivamente que, pues digamos que en términos generales, el alcohol termina siendo una sustancia pues que termina afectando todo el organismo, ¿no? No es como que solo te afecta los pulmones o el hígado, sino en realidad afecta todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso. Encontramos que el consumo, no sé, los que tenemos poca, ¿cómo se dice? Es como poca aceptación al alcohol. Tolerancia. Con dos, tolerancia al alcohol, ya con 2 cervezas uno ya se siente súper maluco. O sea, yo sí soy de las personas que no puede consumir alcohol porque me genera dolores de estómago, el guayabo a mí me da muy duro. A mí me pasa, pero Entonces- después de los 30 solamente. No, desde siempre. Después de los 30 se siente peor. Después de los 30 es peor, sí. Entonces, en términos generales, pues imagínense, si en un adulto puede empezar a consumirse el alcohol frente a tener trastornos de salud mental, que depresiones, que ansiedad, alteraciones en el sueño, en el sistema nervioso, puede también tener problemas de aprendizaje, ¿no? Obviamente la sustancia en un niño te va a inhibir de tus desarrollo normal. Hace algo muy parecido también a las pantallas, ¿sí? Un niño que está muy pegado a las pantallas desde pequeño no tiene un desarrollo natural normal, el cual deberían tener todos los niños. Y entonces con el alcohol, pues viene también lo mismo, como que no hay un desarrollo natural en eso. Y se encuentra, pues sí, problemas en el aprendizaje, en la atención, en el desarrollo emocional. En las áreas cerebrales encontramos en la memoria, en las funciones ejecutivas, que son como digamos, esas funciones de tomar decisiones, también un poco de pronto en el desarrollo motor del niño. Entonces sí, obviamente el cerebro está cambiando, se está desarrollando en la infancia, no para. Y más o menos bueno, pues se podría decir que el cerebro es cambiante, pero hasta los 25 como que llega a su estado como ya más calmadito, así como que ya no se sigue tan, digamos, como un desarrollo en los niños, sino como hasta los 25 años se sigue desarrollando. Entonces, imagínate, si tomas a los 11 años y todavía te queda un montón de tiempo para desarrollar ese cerebrito, pues obviamente es perjudicial. Va a estar muy tenaz. Kate, hablando y obviamente va a tener usted que corregirme si cometo algún error. Yo tengo entendido que las sustancias psicoactivas suben los niveles de dopamina en el cerebro, pero entonces pasa un efecto bien curioso y es que, por ejemplo, a los días siguientes después de pegarse su fiesta, ya sea con alcohol o con otros cócteles bien peligrosos que se dan por ahí en algunas En algún lado. en algunas fiestas, pues eso pasa, pues después factura. Es decir, que si usted abusa de toda esa dopamina ahí que se sube en el cerebro, pues a los pocos días lo que va a estar experimentando es un efecto totalmente contrario. He escuchado eso por ahí, Katy, y quiero preguntarle qué tan cierto es. ¿Es cierto que se sube la dopamina y después es como si se acabara y ya no queda más para ser, digamos, feliz, entre comillas, y queda ahí como un vacío y Un queda, vacío, sí, ujú. como una tristeza profunda? Sí. Pues, A mí el guayabo me da con tristeza, se lo ¿en juro. serio? Es duro, sí. A mí el guayabo nunca me da un deprime guayabo horrible. con tristeza. Me deprime tenaz. Y una vez escuché esa explicación, Kate, que ¿será que sí es Es cierto? verdad, les pongo el ejemplo como para que lo entendamos más. Digamos que tenemos nuestro tanque de gasolina, que es el que nos motiva y nos da energía siempre. Y ese día que tomamos, aceleramos lo máximo que se puede y se gasta mucha más gasolina. Entonces, la reserva que queda de gasolina en los días, pues va a ser más baja porque utilizamos mucho ese día. Entonces, entendemos que por lo menos con el alcohol uno le da pues ese pico de energía y uno, mejor dicho. O sea, si uno es introvertido, ese día saca toda su parte extrovertida. Toda la parte extrovertida del año. Entonces, efectivamente, hay una baja en la dopamina que hace que uno tenga esa sensación como de tristeza, y de hecho en todas las drogas pasa lo mismo. Entonces, es por eso que las adicciones pegan tan rápido, ¿sí? Entonces,
te da tanta felicidad que al otro día estás tan triste que dices, ay, ¿será que me tomo otra cerveza? Y me tomo otra cerveza y otra vez se me sube, pero baja y así es que empiezan las adicciones. Entonces me vuelvo tan adicto a la dopamina y siento que estoy tranquilo, feliz con tal sustancia que lo sigo consumiendo porque el hecho de no consumirlo me lleva a esos picos depresivos o picos ansiosos. Así es. Kate, ¿ustedes han tenido charlas o de parte de esta estrategia de Sanamente, qué tipo de acercamiento se tiene con los jóvenes? Porque como lo decíamos al inicio de esta sección, pues lo que se busca desde aquí es trabajar con la prevención, tratando de prevenir y no tener que atender las situaciones, sino pues Ujú. generar conciencia en los jóvenes. ¿Ustedes cómo se acercan? ¿Van a los colegios? ¿Qué actividades hacen trabajando en prevención? Bueno, Juli, precisamente como siempre les hemos comentado en el programa de Sanamente, somos 3 personas en el equipo de salud mental. Una de ellas está enfocada en toda la parte administrativa y de vigilancia como tal, como muy de cerca, y 2 personas más estamos en toda la parte social, como en la parte de campo, se podría decir, y estamos divididas por esos eventos como para ser más asertivas, como que no todas manejemos todo, sino que cada una se especialice en un tema específico. Una de mis compañeras, que es Paula, está como más enfocada en los niños, en padres de familia, y con esto está en conducta suicida y en violencias, y precisamente por cosas de la vida estoy acá yo con consumo de sustancias psicoactivas. Entonces yo estoy centrada en toda la parte de adolescentes con consumo de sustancias psicoactivas. Estamos trabajando con adolescentes, con padres, estamos en colegios trabajando muchísimo. Se podría decir que por lo menos el Pablo VI es uno de los colegios en que más hemos realizado, pues estamos como, vamos de a poquitos yendo a cada colegio, pero ahorita vamos Pablo VI, Fray Francisco también, ha sido el colegio que nos ha abierto las puertas frente al consumo, bueno, la prevención del consumo, y hemos estado trabajando como esas capacidades, ¿sí? Entonces, desde ahorita, desde adolescentes, lograr tener, no sé, de pronto esa capacidad frente a la prevención de cómo afronto mis problemas, ¿sí? Entonces tengo 2 caminos, el bueno y el malo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces es guiarlos por ese camino bueno. Estamos trabajando también con empresas. Se sabe pues que en las empresas también a veces hay un consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo el alcohol. Entonces hemos estado también trabajando con empresas de flores. Catherine, yo tengo una pregunta y bueno, es algo que mencionaba ahorita antes de que iniciáramos la entrevista, y es que hay, sí, bueno, no sé cómo sería la pregunta, pero hay sustancias psicoactivas que no son sustancias psicoactivas, o sea, hay cosas a las que las personas se vuelven adictas y son netamente legales, es decir, medicamentos o lo que mencionabas anteriormente. Entonces, ¿en qué momento también para los papás y todo eso, ya que ustedes están trabajando en colegios, también le dicen a los papás como no solamente las sustancias psicoactivas son esta o esta, sino también hay que tener cuidado con cosas a las que ellos pueden volverse dependientes? Ujú. Bueno, digamos que si hablamos de adicciones hay muchas, ¿no? O sea, está la adicción al juego, ahorita los celulares, A las apuestas, a las las compras. apuestas, compras, o sea, de adicciones, podríamos hablar mucho. Pero también digamos que podría hablarse del uso indebido de drogas cuando nos excedemos en un consumo de una droga o medicamento, para no confundirnos con drogas, sino más bien como medicamento. Sobre todo y siempre se habla es de medicamentos psiquiátricos o medicamentos depresivos, que uno se vuelve, pues se tiende a que como a ¿A volver consumir de adicto? más, ujú, que están estos, los antidepresivos, los ansiolíticos, que ayudan a reducir la ansiedad y el pánico. Entonces, si estoy ansioso, me tomo 3 cuando el doctor me recetó solo uno, ejemplo. Estabilizadores del ánimo, que son esos que te dan, no sé, para que te relajes, o si estás con el sistema nervioso muy alterado, entonces toma este medicamento, que obviamente son recetados. Em, los psicoestimulantes, que principalmente están tratados para el THA, que es el déficit de atención e hiperactividad. Y pues estos están supervisados por sistemas de salud, pero si bien pues para todo se puede conseguir, ¿no? Por todo lado ahí no falta el que de alguna manera u otra lo consiga. Entonces, o lo mismo, si yo tengo una, no sé cómo se dirá, como una lámina de 10 para todo el mes y me lo termino en una semana.
¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy en tendencia de volverme adicto porque esa sustancia me causa algo positivo, que es regular mi sistema nervioso por lo general. Kate, sí. De pronto, bueno, los oyentes nos están escuchando y quieren de pronto saber en qué momento uno ya empieza como a volverse adicto, digamos, a algún medicamento o alguna droga. Uno que podría, digamos, decir, bueno, te da, no sé, mucha ansiedad, bueno, no sé cómo sería ahí. No te entendí bien. O sea, sí, digamos, Como la alerta. sí, como Ajá. esa alerta que uno diga, bueno, tengo que tener presente estos 3 factores para decir, me estoy volviendo adicto Ok. a algo. Ah, ya, ok. Bueno, pero en general o... Sí, en general. Bueno, en general es cuando, digamos que cuando hablamos en términos generales de salud mental, no solo en consumo, cuando hay algo que ya está sobrepasando tu vida personal y lo está afectando. Es decir, hoy Juli no vino al trabajo porque anoche se emborracha y ya lleva 2 veces en la semana. Un ejemplo, esa es una alerta bastante Es grande. solo un ejemplo, ¿no? Aquí usted me escucha todos los días. Y yo estoy sobrio, yo soy así. Sí, yo soy así. Entonces, ese ejemplo lo pongo porque por lo menos en el consumo de alcohol pasa mucho. Entonces no van a trabajar porque el guayabo no les da o el cuerpo no les da para ir a trabajar. Entonces una señal importante es cuando esa situación empieza a afectar tu vida diaria, tu vida laboral, tu vida personal. En el caso de las apuestas, entonces empiezo a perder mucho dinero que ya mi familia no me quiere ni ver, ya perdí mis vínculos familiares, no llego a la casa. Entonces empieza a afectar algo en la vida personal o laboral de la persona. La segunda es cuando ya hay un tema de abstinencia. Entonces hay mucha gente que dice, no, yo lo controlo, pero me empieza a dar un poquito de ansiedad y ya consumo otra vez. O ya vuelvo, no sé, a TikTok, que también pasa con los chicos, los niños ahorita. Si no hay TikTok, mejor dicho, si les quitan el celular, se vuelven locos. Entonces es importante tener en cuenta esas actitudes. Entonces yo sé que me quitan el celular en este momento por 1 hora y yo, bueno, ok, está bien. De pronto no le acomoda. ¿Será que me escribieron? ¿Será que qué está pasando en ese celular? Pero no hay estos síntomas de abstinencia de que me pongo nervioso, me pongo agresivo, tengo estas actitudes, em, no sé, ansiosas de pronto o de pánico porque me quitaron algo. Esas son como las señales que podría decir yo que son, pues, de Banderita bastante roja. importancia. Sí, la primera es que esté afectando algo en nuestra vida personal y laboral y que tengamos esos síntomas de ansiedad o lleguemos a un punto de mucho estrés por no tener cierta cosa. Kate, actualmente muchos jóvenes y adolescentes están viviendo situaciones de adicciones entre el celular y el vapeador. Quiero preguntarle si el vapeador y el tabaco específicamente Ujú. están dentro de la lista de sustancias psicoactivas. Sí están dentro de la lista de sustancias psicoactivas. Hace poco no. De hecho, creo que es este año. No estoy segura, la verdad, esto no es información oficial. No recuerdo cuándo se empezó a hablar de que ya hacía parte una sustancia psicoactiva, pero recuerdo que el año pasado era un tema que decíamos si es o no es. Por lo mismo, porque el vapor es una sustancia que no genera algo inmediato, ¿sí? Como el alcohol, que si tomas alcohol, pues empiezas a caminar medio torcido, a hablar enredado. Eh, Eso no se ve en el vapor, ¿sí? Tú consumes vapor y estás totalmente normal en todos tus 5 sentidos, entonces no se sabía bien si se catalogaba en sustancia psicoactiva o no, pero ahorita ya se puede indicar que sí está catalogada en sustancia psicoactiva. Ya se hacen reportes oficiales desde los colegios y ahorita está pasando eso y es que los colegios están reportando el consumo de vapor como una sustancia psicoactiva cualquiera. Entonces a veces los papás se alertan un poquito y dicen, ay, pero solo fue una vez, pero eso es una bobada. Nosotros Pero que lo hacemos venden en el seguimiento. No, y ahora supermercado. que Pues, los niños, o sea, Ujú. ahora lo usan en todo lado, ¿no? En espacios Exacto, en cerrados. todo lado. Entonces es hacerle llamado a ellos que ya está catalogada como sustancia psicoactiva y como sustancia psicoactiva, pues se activa el protocolo de que tienen que ir a psicología, atención por hospital, atención con nosotros, en algunos casos atención por comisaría, entonces se vuelve un proceso desgastante para ellos el hecho de que solo por eso, pero pues solo por eso, digamos que es el inicio de que más, si ya estoy probando estas sustancias y hay niños como de 6 7 años ya con esto, qué va a pasar más adelante. Sí, además que también se vuelve una adicción y pues tiene muchos daños en el cuerpo, o sea, eso es lo que la gente no ve y es que efectivamente tal cual como un cigarrillo tiene muchos efectos y incluso me atrevería a decir que peor porque tiene un poco de sustancias ahí metidas, químicos y demás. Entonces,
eh, obviamente es importante tener en cuenta eso y que si empiezan tan pequeñitos, pues genera esa ansiedad de que si no lo tengo, pues me genera como ese síndrome de abstinencia de no tenerlo. Es que es un uso tremendo. Eso del vapeador ha sido tenaz porque Ujú, incluso en espacios cerrados, hasta hace poquito también se empezó a regular eso de los espacios cerrados, ujú. porque también en el transporte, en oficinas, en el salón de clase, En muchos todo estudiantes lado. lo empezaron a No, hacer y que y de por eso hay hecho que regularlo. es una mala información, porque dicen el vapeador no hace tanto daño como el cigarrillo. Ujú. Entonces por eso se empezó como, pues no a regular y legalmente podría decirse así, el vapeador, porque pues finalmente lo que mencionaba Catherine creo que hace más daño que un cigarrillo. Y Ujú, además, por lo que le decía también por el uso, al menos cuando era solo el cigarrillo se tenía que salir a la calle, se Sí, fumaba uno y entraba. En cambio, el vapeador a veces es todo el tiempo ujú. ahí, digámoslo así, como coloquialmente pegados a ese aparato, como lo dirían seguramente muchos papás. Kate, André planteó fuera de micrófonos un tema que me parece muy, muy interesante y que además hay que tratar con pinzas. Y justamente Ujú, con con esas pinzas lo vamos sí, a tratar. Y es que hoy estamos hablando del Día Internacional contra el uso indebido de indebido. las drogas, pero no significa eso que haya un uso debido. Es decir, el uso de sustancias ya está mal, el uso indebido es peor. Ajá. Bueno, yo creo que cuando hablamos del uso indebido de drogas, hablamos un poco de lo que estábamos hablando ahorita y es que también llega con el como el consumo de medicamentos y hablábamos ahorita, pues no es lo mismo tomarse una cerveza de manera recreativa, podría decirlo yo, a excederse hasta el punto en que lleguen temas económicos, sociales, familiares. Y es ahí donde creería yo que se pone el foco cuando se habla de uso indebido y es llegar a una violencia, llegar a problemas sociales, a problemas legales por medio de una sustancia. O sea, lo que no se quiere también a través de todos estos mensajes y de este tipo de conmemoraciones es llegar tampoco a la satanización. Es decir, creo que el mensaje resulta siendo equivocado para los jóvenes desde Ujú. la prohibición y desde decir todo es malo, todo es el diablo, pero lo que creo que sí debe pasar es que debemos estar mucho más informados. Y a propósito de eso, Kate, también quiero preguntarle, porque usted tiene contacto directo con los jóvenes en muchos colegios. ¿Usted cree que el hecho de que estemos en este momento más conectados a Internet, que nuestros jóvenes tienen más acceso a Internet, más acceso a información, sí hace que estén más informados sobre este tema de los psicoactivos o de pronto sigue pasando lo que pasaba antes del Internet, que era igual los amigos los que daban consejos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, no sé, los celulares ahorita se utilizan para otra cosa, pero no para eso, ¿sabes? O sea, como que no es como que alguien entre a TikTok y busque qué tan malo es el vapor, ¿sí? Sino lo que escucho y me quedo con lo que escucho, no me interesa ir a investigar más a fondo. Entonces creo que, pues ahí es cuestionable la herramienta del celular para temas preventivos. O sea, siento que en uno de los chicos puede funcionar pero en otros casos sí podemos encontrar que sí, sigue siendo la misma dinámica, o sea, así cambie muchas cosas. De hecho, estuve en el 6 que no lo mencioné, pero estuve en el 6 también, y yo soy egresada allá. Entonces, bueno, terminé el colegio allá. Y encontré un profesor que estuvo conmigo en esa época. Y me dijo, no, los chinos ahorita están terribles. Con ustedes las cosas eran más fáciles. Al menos uno los regañaba y ya quedaban sentados. Pero ahorita es muy complejo. Entonces hablábamos de eso. Y él decía, las dinámicas no cambian porque siguen siendo las mismas, pero la personalidad y la forma en la que crecen es muy compleja. Entonces, los chicos llegan al punto en que me educo sobre lo que me conviene. Entonces, si un Ujú. profesor me regaña, la ley no sé qué dice que usted a mí no me puede gritar, ¿sí? Pero Claro. pregúntale sobre otras cosas. Bueno, dime 5 razones por las cuales el vapor afecta al cuerpo y no se las sabe. Y eso sí no lo buscan en No, eso Google. sí no. Ajá. Entonces ellos están informados, que es algo que de pronto nosotros
que casi somos de la misma generación, no teníamos en ese momento, que uno no hablaba de leyes ni nada, o sea, el profesor a uno lo podía tratar como fuera. Uno hacía A caso. conveniencia, están informados ahora. Ajá, y uno no sabía, uno no se informaba sobre leyes, pero ellos ya se informan, ya saben que si mi papá me pega una palmada, puedo ir a comisaría y decir que me pegaron una palmada y que eso es legal, o sea, eso sí, digamos, lo va a aceptar la comisaría no te va a decir, no, eso, pues eso no pasa nada, sino de verdad entra un trámite legal por una palmada o por lo que haya sido. Entonces ellos están informados muchas veces sobre eso, por eso cuando vamos a los colegios llevamos esa información que ellos no van a buscar definitivamente en internet. Kate, para el cierre, quiero preguntarle qué hacer, qué consejos le podemos dar a los padres de familia que identifican consumo o peor, que identifican ya problemas de consumo en sus familiares, en sus hijos, en fin. Bueno, cuando hablamos de prevención, hablamos de el círculo familiar. Para mí es de manera personal y de manera profesional, considero que es vital el círculo familiar, el entorno familiar para el desarrollo de ellos. Entonces, cuando hay un ambiente de amor, de comprensión, de escucha, donde yo me siento cómodo, pues es menos probable, no digo que 100%, pues que no va a pasar nunca porque me dan amor, porque lo hemos visto, chicos que están rodeados de amor y aún así están ahí, pero quita un poco las probabilidades de llegar hasta allá. La conversación y la escucha es demasiado importante, el hecho de no juzgar, ¿sí? O sea, el juzgar hace que lo empuje un poquito más hacia el lado que no es, pero la aceptación y el, bueno, ok, está pasando esto, vamos a revisar, vamos a buscar ayuda, vamos a hacerlo de esta manera, yo te voy a acompañar. Es realmente la herramienta más vital para que los chicos no caigan en esto. Y digamos que a nivel general yo podría decir que es un tema de estar acompañados de su círculo social, de su familia. Entendemos que pues hay chicos que no cuentan con todas las posibilidades de pronto de tener una familia o solo vivo con mi mamá y mi mamá está trabajando todo el día y eso es un factor de riesgo. Es el punto de, bueno, sí, la soledad es un factor de riesgo porque nadie está pendiente de mí, pero es sembrar desde pequeñitos, como mira, bueno, yo estoy trabajando por ti, estoy trabajando para esto, y ayudarlos a tener como carácter, creería yo, desde pequeñitos. Kate, ya que estás hablando de esa escucha que de pronto los papás en algún momento no la tienen con sus hijos, no sé si podemos recordar la línea verde por si se necesita algo, por si alguien quiere comunicarse, ustedes pues siempre están dispuestos a atenderlos, así sea solo para escucharlos. Porque cualquier consejo es muy bueno. Bueno, igual ahí es importante decirles que efectivamente nos han llegado casos de mamás que dicen, mira, estoy preocupado porque mi hijo me acaba de decir que está consumiendo tal sustancia, ¿qué hago? Y ellos llegan a nuestra, bueno, ya tenemos un mini consultorio para que sepan, la noticia nada, tenemos un mini consultorio dentro de la Secretaría de Salud, entonces ellos llegan allá, se acercan, se hace todo el tema de prevención, nosotros identificamos los riesgos, como en qué punto de riesgo está esa persona, entonces me pueden llegar chicos que me dicen, no, mira, yo solo lo hice una vez y tengo toda la actitud para no volverlo a hacer, pero quiero que me ayudes. Como hay otros que pueden llegar con una actitud de no me importa nada, lo voy a seguir haciendo. Entonces, de acuerdo a esos riesgos, que son las dos caras a veces del consumo, es guiarlos hacia dónde tienen que ir y hacia qué servicios terapéuticos se tiene que asistir. Entonces, para que sepan que eso es lo que generalmente se hace con el consumo en jóvenes y en general. Y el número de la línea verde es el 318-820-6780. Vuelvo a decir el número de la línea verde, que nuestra línea de salud mental municipal es 318-820-6780. Estamos de domingo a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Para las personas que preguntan, ¿y si pasa después de las 7 de la noche, qué hacemos? Pues para eso están los canales, las líneas departamentales que las podemos encontrar. También podemos acercarnos al hospital si es una urgencia vital o algo importante, lo cual requiere atención inmediata. También está pues el servicio de urgencias. Sopó FM 95.6